Buen día, profesores y compañeros. Mi nombre es Marco Fernández. Hoy les hablaré sobre uno de los mentores de la economía, como Karl Marx. Karl Marx fue un filósofo, economista y sociólogo alemán, nacido en 1818 en Tebriz, Rusia. Esta era una época marcada por dos grandes transformaciones: la Revolución Industrial, que esta cambió por completo la manera de producir y trabajar, y la otra, que eran las consecuencias políticas de la Revolución Francesa, que había derribado el antiguo orden social en Europa. El pensamiento de Karl Marx revolucionó la manera de entender la sociedad y la economía. Hasta la fecha, hoy en día, sigue siendo debate sobre justicia social, desigualdad y el futuro del capitalismo. Marx estudió Derecho e Historia en las universidades de Bonn y Berlín. Durante esos años se unió a los jóvenes hegelianos, un grupo de intelectuales que reinterpretaban la filosofía de Hegel desde una perspectiva crítica y democrática. Por su activismo político, Marx fue expulsado de varios países europeos, cual vivió en Francia, Bélgica y Alemania, hasta que finalmente se exilió en Londres, donde pasó la mayor parte de su vida ahí. Allí también escribió sus obras más influyentes, como lo fue el Manifiesto Comunista de 1848, junto a Friedrich Engels, y más tarde su obra monumental, El Capital. Marx no solo fue un pensador, sino también un activista. Participó en movimientos obreros, fundó periódicos revolucionarios y fue pieza clave en la creación de la Primera Internacional de Trabajadores en 1854. Apoyó experiencias revolucionarias como la Comuna de París de 1871 y defendió la organización de las clases obreras como vía para transformar la sociedad. Lastimosamente, Karl fallece en 1883, pero deja un legado que sigue vivo hasta el día de hoy. Entre las teorías principales de Marx encontramos el materialismo histórico, en la cual Marx interpreta la historia como una sucesión de luchas de clase, donde cada sociedad, desde la esclavista hasta el feudalismo y el capitalismo, se organiza en torno a una clase dominante, controla los medios de producción, y una clase dominada que trabaja y produce. Para Marx, los cambios sociales no nacen de ideas o de la moral, sino de las condiciones materiales y económicas. Estas contradicciones entre las clases generan revoluciones y transformaciones. Según él, tras el capitalismo surgiría el socialismo y finalmente una sociedad comunista sin clase. Entre otras, también tenemos la teoría del valor del trabajo, la cual Marx explicó que el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. Esto es diferente al precio del mercado, que puede fluctuar. Lo importante es que el trabajo humano es la base real del valor. Entre otras, tenemos la crítica al capitalismo y la plusvalía. En el capitalismo, el obrero recibe un salario menor al valor real que produce. La diferencia, llamada plusvalía, queda en manos del capitalista. De esta manera, el sistema genera una acumulación de riqueza en unos pocos y la explotación del proletariado. Además, la competencia capitalista lleva a crisis periódicas de sobreproducción, caída de ganancias y el desempleo. Entre su ideología, Marx tenía las ideas dominantes de una sociedad no son naturales, sino que se reflejan los intereses de la clase dominante. Entre otros conceptos que tenía él, tenía el fetichismo de la mercancía, donde los productos parecen tener valor por sí mismos, ocultando el trabajo humano detrás de ellos. Entre otras que mencionaba Karl, era la dictadura del proletariado. Esta era una etapa de transición en la que la clase trabajadora toma el poder político para transformar el sistema. Y finalmente, como una de las importantes, también tenemos el comunismo, que se refería a la meta final, o una sociedad sin clase ni explotación. Entre sus legados e influencias, Karl Marx deja la idea de que inspiraron movimientos revolucionarios y reformas sociales en el siglo XIX y también en el XX. Muchos estados comunistas se declararon herederos de su pensamiento, aunque en la práctica varios derivaron regímenes
sí autoritarios. Sin embargo, más allá de esos resultados políticos, su análisis crítico del capitalismo sigue vigente. Hoy podemos ver su influencia en la crítica a la concentración extrema a la riqueza en pocas manos, el análisis de la precarización laboral en la llamada gig economy, como plataformas digitales donde los trabajadores tienen estabilidad. También el debate sobre el consumo irresponsable, que refleja el fetichismo en la mercancía. En la teoría económica, Marx fue un pionero al integrar la historia y economía. Su concepto de valor, capital y crisis sigue siendo estudiado y discutido en la economía política contemporánea. Las críticas, también tenemos las críticas al marxismo, donde el marxismo no está libre de críticas, porque muchos señalan que Marx no pudo prever la capacidad del capitalismo para adaptarse mediante reformas laborales, derechos sociales y mecanismos democráticos. También se cuestionan al determinado económico en su pensamiento, lo que es decir, la idea de que la economía explica todo, y políticamente se critica que hubo algunos regímenes que inspiraron en su idea terminaron imponiendo dictaduras en lugar de sociedades libres e igualitarias. Concluyo diciendo que Karl, más que un filósofo, fue un pensador que vinculó la teoría con la acción política. Su análisis del capitalismo como un sistema basado en la explotación y la desigualdad sigue siendo como un marco para entender muchos de los problemas actuales. A más de 200 años de su nacimiento, Marx sigue invitándonos a reflexionar sobre cómo se organiza la economía, quién se beneficia realmente de la producción de riqueza y qué cambios sociales son necesarios para alcanzar una mayor justicia.